Hola, soy Emilio, me estoy preparando para ser diácono y voy a comentar el Evangelio de hoy, que es lunes 6 de octubre. El Evangelio es de Lucas 10, del 25 al 37, y dice así: En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Y esta es la palabra del Señor para hoy. Bueno, pues vemos que a Jesús se le acerca un maestro de la ley, es decir, alguien que sabía de cuáles eran los mandamientos, alguien que sabía cuál era la guía moral que Dios había dado a su pueblo, ¿no? Siempre sabemos que es una guía moral, la de los mandamientos, que es un lujo para Israel. Es decir, es algo que no tenían los pueblos de alrededor, y es que Dios les recuerda la ley que hay en su conciencia. Esto es muy importante, porque el Señor nos ha puesto la ley en la conciencia de todos. Fijaos que es que la ley, si lo pensamos así, pues pensamos como unas normas, a veces pensamos como unas normas arbitrarias, pero la ley de Dios no son unas normas arbitrarias. En realidad, la ley de Dios podríamos afirmar que son como unas instrucciones, como las instrucciones de uso del ser humano, ¿no? Cómo hemos de usar bien del ser humano, es decir, de nosotros mismos, para vivir bien. Y ya hemos dicho en algunas otras ocasiones esa frase antigua, ¿no? Vivir bien para vivir siempre, ¿no? Mm, bueno, pues eso es lo que el Señor les recuerda a los judíos con su ley. Primero en las tablas de la ley y luego enseñándoselo a través de los maestros de la ley y los profetas, ¿no? Les va recordando cómo hemos de vivir para vivir bien. Y en el fondo eso es lo que hace luego la Iglesia, desde la ley evangelia, desde la ley de Cristo, que supera la ley antigua. Supera no en el sentido de que quite la ley antigua, me refiero a los 10 mandamientos, los borre y ahora pues son distintos, sino me refiero en el sentido, y así lo ha dicho siempre la Iglesia, de que los lleva a plenitud. Es decir, los mandamientos llegaban hasta la justicia y el Señor los lleva al amor, más allá de la justicia. Cumplir las leyes de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, cumplir los mandatos de nuestra conciencia, más allá de lo que mm, sería simplemente justo, sino de a dónde llega el amor, ¿no? ¿A dónde llega el amor? Bueno, pues y el amor inspirado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios el que nos mueve a actuar en muchas ocasiones más allá de lo que sería lo justo, ¿no? Así es como funciona también la misericordia y el perdón. Por eso llega también el tiempo del perdón. Con Cristo llega la misericordia, es decir, el ir más allá de la justicia. El perdón no excluye la justicia. Es decir, no niega la justicia, no niega que lo que se haya hecho, por ejemplo, esté mal y no haya que volver a repetirlo, incluso haya que protegerse o incluso haya que defenderse. Pero sí va más allá, va por el perdón. El perdón es como perdón, más allá del don, más allá del regalo. El ir
más allá de lo que sería justo por misericordia y por amor, y por el amor de Dios que nos perdona a nosotros y que por tanto nosotros hemos de perdonar a los demás. Pero bueno, vamos con esto de la ley que está en nuestro corazón, que es lo que nos recuerda aquí Jesucristo, la ley de Dios, ¿no? Y el maestro de la ley queriendo justificarse diciendo de alguna forma así, bueno, yo todo eso lo cumplo, pero en el fondo sé que no lo cumplo y por eso me justifico. ¿Y quién es mi prójimo? Como, vale, yo trato bien a los que están a mi alrededor, ¿no? Y en el fondo podríamos decir cualquiera de nosotros a mis amigos, a nuestra familia, ya, ya, pero es que hay que ir más allá, ¿no? Y entonces Jesús le pone esa parábola. Él dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le responde dándole la vuelta. Hazte tu prójimo del otro. El prójimo es aquel que llama a tu conciencia y tú te haces próximo a él, que eso significa prójimo. Y en el fondo, y con esto acabo, esto, lo que Jesús hace con esto es sacarnos de una concepción muy de guante blanco de la religión, que es un error en el que fácilmente caemos, ¿no? En cumplir los preceptos, pues eso, hasta el nivel de la justicia, yo hasta aquí, ¿no? Y a ese no lo toco, yo no me mancho, ¿no? Tener cuidado de no mancharse, ir por la vida con cuidado de no mancharse y no entrar en ningún riesgo, no vaya a ser que cualquiera sabe qué hace ese tío ahí tirado, mira, que le ayude otro, ¿no? Que es lo que pensaron los dos primeros. Ya vendrá otro que le ayude, que yo, bueno, yo ya, cada uno tiene su excusa, ¿no? Cada uno se usa su excusa para que sea otro el que vaya luego a ayudar o nadie. Y ese hombre se queda allí tirado, ¿no? Por desgracia, esto está pasando cada vez más en nuestra sociedad. Bueno, pues simplemente no podemos ser cristianos de guante blanco. Y lo siento, pero, y lo siento también por mí, pero cuando el Señor nos dice esto es porque nos va a tocar apechugar en alguna ocasión. Porque el Señor avisa y el Señor nos pone las cosas cuando necesita que nos enteremos, de que nos podemos encontrar a alguien tirado por la calle o a alguien que necesite nuestra ayuda o alguien que necesite un prójimo y nos vamos a tener que hacer prójimos de él y vamos a tener que ser capaces de detectar esas excusas que nos ponemos de ahora no es momento, ahora no es la ocasión, es que no sé qué, es que mira así. Hombre, hay que ser también inteligente y prudente, pero hay que tener en cuenta que somos una máquina de poner excusas para no hacer las cosas, para no mancharnos, ¿no? Entonces, seamos cristianos que se manchan, que de esos son los que quiere Jesús, ¿no? Cristianos de verdad, ¿no? No caigamos en la tentación de cumplir todo muy bien, ir a misa, las oraciones y todo eso, sino que precisamente el ir a misa, las oraciones y todo eso nos prepare interiormente, el Señor nos cambie con ellas para luego hacernos prójimos de los demás, ¿no? Decía un sacerdote que conozco y también un diácono, cuando acababa y decía, podéis ir en paz, decía, glorificad al Señor con vuestra vida. Bueno, pues que nuestra vida glorifique al Señor como hizo este, que se hizo prójimo de aquel pobre que estaba tirado. Amén.